voy a hablar del flujo de publicación de datos de biodiversidad, es decir, los pasitos y todo el proceso que hay que seguir desde que tenemos nuestros datos en nuestra base de origen hasta que los datos se ven finalmente publicados en GBIF. Pero antes, pues me gustaría explicaros en qué consiste el proceso de publicación de datos, qué tipos de datos podemos compartir y finalmente pues este flujo de publicación. Como ya ha adelantado Dairo, pues las fuentes de datos de biodiversidad son muy numerosas, o sea, desde colecciones de historia natural, que es lo que predomina en este caso, hasta datos procedentes de ciencia ciudadana, observaciones, monitoreo, trampeo, etc. Pero desde el punto de vista de... O sea, todos estos datos obviamente tienen un montón de información que es muy interesante y que es única respecto a taxonomía, geografía, información histórica incluso. ¿Qué ocurre? Que esa información no siempre está accesible, es muy valiosa, es fundamental para conocer y entender la biodiversidad y es lo que necesitamos para establecer políticas de conservación, pero muchas veces es una información que no está accesible, no está visible o a veces ni siquiera está digitalizada, como comentaba Dairo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no podemos hacer un uso de esa información. Ahora es cuando intento explicar en qué consiste la publicación de datos desde el punto de vista de GBIF. Consiste en hacer que esos datos estén públicos, accesibles, consultables y descargables de una manera estandarizada, es decir, de una manera normalizada que nos permita que esos datos sean interoperables. Es decir, de nada nos sirve, bueno, nos sirve de poco o nos da mucho trabajo si esos datos los tenemos en una hoja de Excel, otra en una hoja de Word, otra veces en un cajón metido y no se puede hacer uso de ellos. Ahora bien, ¿qué tipo de datos podemos publicar? Pues de todas esas fuentes de información que tenemos, en GBIF digamos que se clasifican en tres tipos de datos, que serían las tres maneras de compartir. Podrían ser, por un lado, las observaciones y las colecciones biológicas, eventos de muestreo, listas de especies y, por último, un tipo especial que son los metadatos, que voy a comentar ahora en detalle. Bien, entonces, la primera clase serían las observaciones y colecciones biológicas, que es el caso que está mejor representado aquí. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de especímenes conservados en herbarios, especímenes que están en colecciones de historia natural, o también son observaciones que se toman en el campo, datos de monitoreo, observaciones de ciencia ciudadana, etc. O sea, comprende el grueso de los datos que están públicos actualmente en GBIF. Y entonces, con este esquema, que igual no se entiende mucho, ¿qué es lo que trato de explicar? Pues que cuando compartimos datos de tipo de observación o de colección biológica, la unidad de trabajo, la unidad de publicación es el espécimen. Y este espécimen lo que hace es que dar evidencia de la presencia de un espécimen de una determinada especie u otro taxón en un lugar determinado, colectado por una persona determinada, en una fecha determinada, etc. No sé si hasta aquí se entiende. Entonces, el tipo de datos que tenemos aquí serían, pues, un registro en la tabla para cada uno de esos especímenes, y entonces podrían darse muchos especímenes de una misma especie colectados en un mismo lugar, pero cada uno tendría una información asociada. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces es muy importante que identifiquemos cómo son los tipos de datos que se pueden compartir para que sepamos a cuál de ellos podemos, digamos, ajustar nuestros datos. El siguiente tipo sería listas de especies, que en GBIF lo vais a encontrar como checklist, bueno, también es un término con el que estamos familiarizados, y son listas de nombres o de taxones que pueden estar restringidos o bien a un grupo taxonómico, por ejemplo, es una checklist de un grupo específico, o puede ser, estar restringido a una región geográfica, puede ser una checklist de un espacio protegido, de un país, de una región más pequeña, de un monte, o sea, el espacio geográfico lo delimita el publicador, o puede ser algo temático, como una lista roja, especies protegidas, etcétera, o una combinación de todas ellas. Pero aquí lo que ocurre es que la unidad de publicación, la unidad con la que vamos a trabajar, no es el ejemplar, sino que es el taxón. Entonces, en este caso, pues, si esto representa la zona de trabajo, digamos, pues tendríamos una línea, un registro en nuestra tabla para cada uno de esos nombres. Por supuesto, puede llevar mucha más información asociada, esto está simplificado, pero bueno, es para que entendamos un poco el tipo de datos que se pueden compartir. Luego, el tercer tipo es el que llamamos eventos de muestreo, que igual hay mucho debate sobre cómo traducir este tipo de dato, pero en GBIF lo vais a encontrar como sampling event. Entonces aquí la unidad de publicación es el propio evento. Y el término de evento es como bastante genérico y engloba bastantes cosas. Por ejemplo, se aplica mucho en casos de monitoreo.
Y en casos de monitoreo, el evento sería la parcela de investigación. Entonces aquí la unidad de publicación es la parcela y la información que hay asociada a esa parcela, como puede ser la fecha en la que se tomó el dato, las medidas de la parcela, las condiciones ambientales relacionadas con ella, etcétera. Y obviamente asociada a esa información de parcela, pues tendríamos información relativa a los especímenes, a las especies que puede contener. Y digo que el término de evento es como un poco genérico porque un evento también podríamos entender, por ejemplo, un bote en una colección que tiene ejemplares que se han cogido en una misma campaña. Entonces, ese evento es un bote, ese evento comparte unas características en común, fue tomado en el mismo lugar, por la misma persona, pero tiene un montón de ejemplares asociados y sería una manera de representarlo. Y por último, un último conjunto de datos es el que llamamos metadatos. Cuando nosotros vamos a compartir nuestro conjunto de datos, además de esa tabla con todos los registros, sea cual sea el formato de datos que vamos a compartir, siempre tenemos que acompañarlo de un metadato. Un metadato es un dato sobre el dato, es decir, es como el resumen del libro, digamos. Esto lo que vamos a facilitar es dar información sobre qué se está compartiendo, dónde, cuándo, cómo y quién lo hace. ¿Esto para qué es muy útil? Pues para que alguien pueda ver, antes de consultar o de bajarse ese juego de datos, qué es lo que va a contener sin tener la necesidad de bajárselo y ver registro a registro. ¿Sí? Entonces, JBIF ahora mismo nos da opción de compartir, de publicar unos metadatos que siempre van a estar asociados a los datos, pero también sin que tenga un conjunto de datos asociados. ¿Y para qué utiliza esto? Pues puede ser, por ejemplo, casos de instituciones que tengan una colección que aún no esté registrada, es decir, no esté informatizada, todavía no lo tengamos en un formato de tabla, pero sí que nos interesa evaluar pues, qué interés puede tener para los usuarios el que eso esté digitalizado. Entonces, lo puede publicar en JBIF como un conjunto de metadatos, es decir, esta descripción, este título, datos de contacto, y entonces ya el usuario de los datos va a ver que existe, puede ponerse en contacto con el propio publicador, y me parece que es bastante útil, pues, que, por ejemplo, igual tenéis una colección de un grupo específico, hay alguien que está trabajando con ese grupo, entonces ya daría pie a que existiese un contacto y una colaboración. Y también podéis valorar el poder publicar esos datos. ¿Me expliqué en esta parte? ¿Se entiende? Genial. Entonces, el flujo de publicación lo hemos simplificado en estos 4 pasos. Seguramente ahora en esta diapositiva voy a explicaros, voy a daros un montón de términos y de aquí a un rato se os van a olvidar, pero van a ser términos y conceptos sobre los que vamos a estar incidiendo durante todo el taller. Entonces, este flujo de publicación es un paralelo a lo que vamos a estar haciendo durante este taller. Entonces, ¿cómo empezaría este flujo de publicación? Pues con los datos digitalizados que ya tenéis vosotros, cada uno en vuestro propio sistema o base de datos. Estos formatos pueden ser desde planillas de Excel, que es bastante frecuente, a bases de datos de Access más complejas o bases de datos en MySQL, etcétera. ¿Por dónde empezaríamos? Pues en primer lugar por un registro en JBIF, ahora esto lo voy a comentar con un poco más de calma, luego la adaptación de la base de datos al formato de publicación, a continuación una mejora de la calidad de los datos, la carga de los datos en el IPT, que ahora vais a oír hablar, ya empecéis a oír hablar de las herramientas que utilizamos para publicar, y por último la publicación. Y aquí no quería olvidarme de comentar pues que siempre existe, o sea que hay una flechita de feedback, que es decir, que tiene que haber una retroalimentación, que es lo que comentaba Dairo en la anterior presentación. Yo tengo mis datos publicados y ahí no se acaba todo, sino que estos datos se pueden actualizar y es más, puede haber una participación del usuario y una colaboración que se ponga en contacto con nosotros y que nos comente, pues, este dato está sin actualizar, este dato está mal la coordenada, yo colecté este ejemplar y está mal este dato. Entonces tiene que existir esa retroalimentación que nos permita al mismo tiempo mejorar la calidad de nuestra propia base de datos y de nuestra propia colección. Bueno, un poquito más pausado y explicar cada uno de estos puntos. Primero sería el registro en JBIF. Bueno, este es el primer paso que tenéis que hacer todos a nivel de institución. Y el registro en JBIF consiste simplemente en registrarse formalmente como una institución dentro de la organización. Es un paso muy simple, únicamente tenéis que complementar un cuestionario que está en línea y que pide información muy básica sobre la organización. El nombre, la página web si existe, un correo de contacto, datos de contacto.
y luego pues hace un pequeño sondeo para averiguar qué tipos de datos queréis compartir, si tenéis a alguien que os vaya a ayudar con el alojamiento de los datos, si pensáis hacerlo todos vosotros. Esto no es inamovible, es decir, es un primer sondeo y esta información lo que va a hacer es llegar al secretariado y el secretariado se lo enviará al responsable del nodo. O sea, ese correo en este caso le llegará a Lazy y Lazy dirá, ay, pues mira, esta colección quiere formar parte de GBIF, y Lazy dirá, ah, pues sí, es interesante, ok, da la aprobación y simplemente ya estoy dentro de GBIF, ya formáis parte de la red de GBIF y ya está vuestra institución dada de alta. O sea, es un paso súper sencillo, pero que tenéis que hacer todos. Bueno, el siguiente paso sería la adaptación al estándar Darwin Core. ¿Qué es esto? Ya empezamos con tecnicismos, no sé si hasta aquí alguien había oído hablar del estándar, yo me imagino que muchos sí, ¿verdad? Bien, pues como comentábamos, el formato en el que están originalmente los datos puede ser múltiple, vamos a dejarlo en múltiple. Entonces, claro, nosotros tenemos que conseguir que estos datos sean interoperables y que se pueda, cuando tú busques en GBIF y le des al botón, te bajes todo en una tabla y tú puedas utilizar directamente los datos sin tener que echar horas y horas en adaptar esos datos. Pues precisamente eso es lo que tiene que hacer el publicador, utilizar un lenguaje común, que es Darwin Core, para adaptar sus datos a este estándar. Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en una serie de términos que podemos entender como atributos o campos de información. Cuando decimos términos Darwin Core, trasladarlo a campos de una tabla, contiene información y que se puede publicar como una única tabla, que es lo que llamamos el core o núcleo, y que contiene 169 términos o campos, o sea, son un montón de campos. Entonces, aquí vais a tener colecciones de todos tipos. Antes hablábamos de colecciones marinas, puede haber colecciones paleontológicas, puede haber colecciones palinológicas. En esos 169 términos va a haber un montón que no necesitéis, pero también posiblemente va a haber términos a los que no os podéis adaptar o que vosotros necesitaríais complementar de alguna manera, ¿ok? Entonces, existe la posibilidad también, si con esos 169 términos no te encuentras satisfecho, de ampliar utilizando extensiones de información. Por tanto, partiríamos de unos términos básicos que podrían ser complementados con otra información adicional. Esos términos básicos pueden ser adaptados a los datos de tipo de colección, observación que hablábamos al principio, taxones o checklists o eventos, y podemos complementar con información adicional. Por ejemplo, si tenemos un core o un núcleo con información de checklist, podremos complementar información con referencias bibliográficas, o podríamos añadir una información adicional sobre nombres vernáculos, distribución, etc. Aún así, un poco respondiendo a la compañera que no recuerdo su nombre, igual hay campos que tú no encuentres para alojar tus datos ahí. Pero esto yo siempre insisto muchísimo, que Darwin Core es un formato para compartir datos, no para trabajar sobre ellos, que igual te puede resultar muy útil, pero me parece muy importante esta diferenciación. Es decir, una cosa es la base de datos que yo tengo de puertas para adentro y con la que yo gestiono mi colección, y otra cosa es Darwin Core, que es un formato para compartir y para tener todo estandarizado y normalizado. O sea que igual Darwin Core no nos ofrece todos los campos que necesitamos, pero igual tenemos que trabajar eso, en cómo es nuestra colección y cómo adaptamos a este estándar Darwin Core. Y en la teoría, la adaptación al estándar es muy sencilla. Simplemente consiste en buscar una equivalencia entre los campos que tenemos en nuestra base de datos original y los campos que nos ofrece el estándar. Muchas veces la equivalencia, igual ese trabajo puede ser más complejo o más sencillo dependiendo de cómo sean los datos en el origen. Pero hay cosas que son como automáticas. Pues en mi base de datos el nombre científico es nombre científico y en Darwin Core es scientific name. Genial, es una equivalencia automática. Reino, kingdom, fantástico. Número de herbario, catalog number. Pero luego hay algunas especificaciones y hay algunos campos que tienen o nos recomiendan que hagamos uso de algún vocabulario controlado o que lo presentemos de una manera específica, es decir, adaptándose a un formato estandarizado. Puede ser, por ejemplo, el caso de las coordenadas. En origen, yo puedo tener las coordenadas en mi base de datos expresadas de múltiples maneras. Por ejemplo, en España se utiliza muchísimo la coordenada MGRS o la UTM y también se utiliza la geográfica. Entonces, en una única colección puede haber un montón de coordenadas diferentes en función de quién colectó esos datos. Entonces, en GBIF me permite compartir esta información como una coordenada original. Cada vez que veis aquí un verbatim significa original. Pero ¿qué ocurre? Para que esas coordenadas se vean como puntos en el mapa de GBIF,
tienen que expresarse específicamente de una manera, que es como una coordenada geográfica decimal. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un poquito de trabajo en hacer que nuestros datos estén adaptados a ese estándar y en este caso con la coordenada. Va a pasar con la fecha, va a pasar con algunos códigos de país, etcétera. Pero eso tenerlo en cuenta. Y sobre esto vamos a trabajar durante el taller, vamos a hacer ejercicios pues para ver cuáles son esos términos, cuáles son obligatorios, qué tendremos que estandarizar y cómo podremos hacerlo. Da un poco de miedo, ¿no?, pensar que tienes 169 términos, que tienes que leerte la definición de todos, pero para facilitar la tarea, vuestro nodo o GBIF os va a proporcionar una serie de plantillas para cada uno de esos conjuntos de datos y en cualquier caso está el nodo al que podéis preguntar pues, cualquier duda, ¿no?, de qué significan los términos o yo tengo esta colección, qué términos me conviene más utilizar, o sea que eso está ahí. Bueno, el siguiente paso, mejora de la calidad de los datos, lo hemos puesto aquí en este punto de la cadena, pero seguramente Leo luego va a insistir en ello. El proceso de calidad tiene que estar presente en todo el momento, en toda la toma, desde la toma del dato, desde la planificación de la toma del dato hasta que se publica. Pero es verdad que nosotros lo vamos a tratar en este punto porque vamos a enfocar la mejora de la calidad de los datos a la publicación en GBIF. Entonces, más adelante vamos a ver una serie de herramientas que son útiles para la calidad y la limpieza de datos, que las hemos clasificado en 3 tipos. Herramientas que son genéricas para el almacenamiento y gestión de los datos, como Excel Access, con los que estamos todos familiarizados, pero que tienen herramientas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad. Herramientas para el tratamiento de los nombres científicos, las fechas y las coordenadas, y luego otras herramientas que son más específicas y más enfocadas a la validación del juego de datos como un juego de datos apto para publicar en GBIF, más desde un aspecto técnico y a veces también de contenido estructural. El siguiente paso ya lo tenemos todo adaptado al estándar, ya está todo depurado, sería cargar los datos en el IPT. Igual, os recuerdo que esto es una pincelada y que luego vamos a ver esto todo mucho más en detalle, pero simplemente comentaros que el IPT es una herramienta, que es una herramienta web a la que podemos acceder a través de una URL y en la que todo el mundo puede ver lo que está cargado, pero como publicador además vamos a tener unas credenciales para acceder y para cargar tanto esta tablita con los datos como los metadatos que hay asociados. Entonces tendría esta pinta, veis que ingresáis con unas credenciales, podéis modificar el idioma y aquí tenéis acceso a todos los juegos de datos y a todos los registros. Y bueno, ya llegado a este punto, o sea, digamos que ya tenemos hecho lo mejor, ya es simplemente con dar un botón, ya tendríamos nuestro juego de datos publicado y registrado en GBIF. O sea que esta es la parte favorita, ¿no? La de dar el botón y ya es como... La parte favorita es cuando ingresas, te queda todo verde. Sí, eso también, eso sí. O sea, publicar y registrar es como lo mejor, ya llega. Así que parece fácil, ¿verdad? No... Digamos que de todo este proceso, lo más complicado desde mi punto de vista y por la experiencia que tenemos es el proceso de adaptación al estándar. Porque no podemos decir, vas a tardar 2 horas o depende muchísimo de cómo estén los datos en el origen. Pero esto es lo más fácil. Y bueno, finalmente, pues así es como se verían los datos en el portal. O sea, que es que, ¿quién no quiere tener sus datos en un portal? Y bueno, pues en este caso desde el IPT lo que hace es directamente, yo siempre digo que es como un trampolín, es como una plataforma de publicación que lo que hace es, pues eso nos permite que veamos los datos en el portal internacional de GBIF, pero luego además pues existe la posibilidad a nivel nacional que cada nodo pues tenga su propio portal de datos adaptado a las necesidades del país. Entonces todo eso también lo vamos a ver hoy. Y no sé si tenéis alguna duda.